Ahora vamos a visitar uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad corazón. Sí, el Parque Lineal Arroyo Gurabo. Vamos allá. Yo decido bajar por esta área porque esto me llamó la atención. Yo sabía que ese puente, pero me pasé de tubería que lleva agua, estaba ahí. Lo que pasa es que nunca lo vi completo porque el río lo tapaba antes. Hola gente, hoy nos encontramos debajo del puente Mirador Yaque. Si buscan imágenes anteriores en La Voz del Yaque, les voy a dejar el canal al final de este video. Lo pueden buscar cuando aparezca por ahí en una pantallita. Un enlace aparecerá por ahí arriba. Cuando yo caminé esta zona, esto era desierto puro, puro desierto. Usted aquí no encontraba más nada que goma y una persona recogiendo sacos, gomas, plásticos, todos paraban aquí. Y hoy en día se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos de Santiago, la recuperación del río Gurabo. En un momento vamos a pasar para donde está la cancha, donde están los murales, donde están los juegos para niños, pero yo quiero que ustedes observen el cambio que ha dado. Ahora vamos caminando hacia lo que es Puchula, o le decían el hoyo de Puchula, que está entre esa área, debajo del puente. Bueno, en el video que ustedes verán a continuación de este, ¿verdad?, usted verá cómo se encontraba la situación antes de que fuera recuperada. Te recomiendo que busques en YouTube Hoyo de Puchula, que yo lo visité hace 2 años atrás. Y ahí usted entenderá cómo el gobierno me responde con este enorme proyecto. Me tapó la boca. ¿Cómo podemos pedir mejoría? Y que un taller, un supuesto taller. Y si tú bajas más abajo, mira la situación. Observa eso. Mira. Y si mira para el otro lado, también es peor. Pero eso no es nada. Vamos a escuchar a una persona hablando de esa situación. Ahí, en esa parte, verán que estaba todo sucio, todo mundano. Oye, esto tiene otra cara muy diferente de lo que vemos hoy, a lo que había en el pasado. Pero aún el taller está ahí. Bueno, lo pusieron aparte por lo menos. Ya le echaron paredes y lo cerraron. No, está cerrado. Puedan, ahí había una gallera y por ahí caminamos todo lo que era Puchula. No estaba cerrado nada, pero ya lo van a cerrar después de este video. Vamos a subir por la escalera, a ver. Ellos están trabajando, porque es que esto es un proyecto bastante largo, este trayecto. Todas esas personas tienen una nueva ubicación. En este mismo lugar yo entrevisté a personas que usted verá en el video si decide buscarlo. En la primera etapa de este proyecto conlleva 5 kilómetros de recuperación donde se crearán parques, área para que los niños jueguen. Ahora usted verá simplemente la primera etapa. Y así de hermosa es su entrada. Mire qué chulo, ¿eh? También está en el mapa. Qué maravilla, miren. Si yo voy para allá abajo, y tú sabes que yo te a las personas se les va a pedir, si traen mochila, ser chequeada. Qué maravilla. Más seguridad así. ¡Wow! Qué chulería. Miren la cancha. ¡Qué belleza! Voleibol, basquetbol, para lo que se use esta cancha maravillosa. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo que visité el lugar he quedado totalmente sorprendido. Un área de gimnasio, ¡wow! Para que las personas envejecientes lo usen y los mismos jóvenes. ¡Wow! ¡Wow! Es que es un proyecto muy ambicioso. Miren lo que hace tiempo yo venía diciendo de los murales. Miren lo que yo venía diciendo hace rato. Que simplemente con usted escanear ese código sabía la historia completa de los murales. Y muy bien ahí lo dice. Conoce todo sobre el mural histórico de Santiago. Maravilloso. Ahí está Anicia de Luna. Qué interesante. Tienen un edificio control. Qué chulería. Este es el tipo de proyecto que la ciudad corazón merece. Gracias a las personas que están detrás de él. Pero qué interesante, usted podrá entrar por ahí y viene y se parquea. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow!
Qué hermoso. La ternería. Aquí lo único es eso a esta hora. Pero después supongo que se puede caminar tranquilo. Y como hay seguridad, maravilloso. Eso es recuperación del río Gurabo. Parte. Esta es la primera etapa. ¿Sabe qué es lo interesante? Que aquí usted va a poder respirar ese fresco del río. Y como ya no está contaminado, bueno, no puedo decir en su totalidad, porque ahora hay que seguir río arriba. Hay unas cuantas situaciones que todavía se van a aclarar, eso está seguro. Les cuento que muchas personas me han criticado este proyecto. Es por eso que no abarqué y dejé que lo adelantara. Pero para mí, que visité la zona de cómo estaba, y usted si quiere puede ver el video, les repito, cuando termine este, o por ahí arriba aparecerá, o si no vaya, para entonces seguir la historia aquí. Pero para mí, esto ha sido un salto del cielo a la tierra. Perdón, de la tierra al cielo, para que usted vea la magnitud y ambición de este proyecto. Tiene escalera y para los de silla de ruedas bajarán por ahí. Que eso es esencial en este tiempo. Y llega aquí al área de niños. Es maravilloso. Tenemos una especie de anfiteatro que es maravilloso para los que les gusta la actuación, los grupos. Que dejen de escuchar reggaetón y se pongan a hacer algo en esta área libre. Eso es para eso. Yo que tengo 34 años de edad, no había escuchado un proyecto tan ambicioso como la recuperación del río Gurabo. Y este es el primero, este es el piloto para recuperar todos los cauces de la ciudad corazón. Dígame usted, si eso no es cambio, ¿qué sería? Porque yo estoy viendo un salto de la tierra al cielo. Es increíble. Y poder contar con este tipo de proyectos. Lo que también yo espero que este tipo de proyectos sean extendidos a los jóvenes, porque saltan con una clase de palabras que dejan a uno guindando. Ahora visite usted el lugar y me deja saber en los comentarios qué le parece. Observe todo el trayecto de los primeros 5 kilómetros que abarca este enorme y ambicioso proyecto de la recuperación del arroyo Gurabo. Mire, que yo visité el lugar. Les recomiendo que busque el video anterior en La Voz del Yaque, que usted verá si es un cambio o no. Para mí, este es un proyecto que se lleva su 100%. Además de la cancha, yo espero que le hagan un ring de boxeo, porque a veces se dicen y se dan su manotazo. Yo espero que terminen amigos y no en otra situación. Miren también el área donde será el monorriel. O sea, Santiago va a dar un cambio estructural. Santiago está dando un cambio. Convirtiéndose en una capital, ya Santiago no es un campo. Y estoy orgulloso de quienes están haciendo ese tipo de proyecto. ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¿Vieron qué maravilla de lugar? ¡Wow! Y lo van a seguir ampliando. Viene segunda etapa ahora. ¡Qué chévere! Señores, nos vemos después. Cuídense. Adiós. Si quieres saber más sobre el proyecto, dejaré un enlace debajo. También el podcast. Obal Walker.